Ok, we'll start. Como siempre empezamos con un lejaim. Baruch atah Adonai melech haolam shakol yamid baruch. Bien, Lejaim, lejaim. bien. En la Torá sabemos que no solo hay letras, perdón, que solo hay letras y que las vocales no están presentes y las notas musicales de cómo se lee la Torá tampoco están presentes y los signos de puntuación tampoco están presentes. Lo único que sabemos es cuándo empieza y cuándo termina una palabra. Pero hay una cosa que sí tenemos bastante, que es espacios. Están los espacios entre las palabras y luego están los espacios entre párrafos. Y los espacios entre párrafos hay dos tipos de ellos. Un espacio abierto y un espacio cerrado. El espacio abierto se llama petujá y el espacio cerrado se llama setumá. El petujá en el Humash lo ponen con una pei y el setumá en el Humash lo ponen con una samej. El petujá implica que el párrafo siguiente empieza en la línea de abajo. Es decir, que donde sea que terminó el párrafo, el resto de la línea está vacía. Mientras que cuando es setumá, hay un espacio vacío entre un párrafo y otro, pero empiezan en la misma línea, o sea, termina y empieza en la misma línea. ¿Sí? Y es un espacio de exacto 9 letras. ¿Ok? Eso es tecnicismo de la Torá. La pregunta es, ¿por qué la parashá de esta semana, la parashá de Vayetze, ¿por qué la parashá de esta semana no tiene ningún espacio entre párrafos? Es un gran, larguísimo párrafo la parashá de esta semana. Esa es la pregunta. Y no puede decir, bueno, pero quizás es una historia coherente que sucede un detalle detrás de otro y no hay por qué separarlo en otro párrafo. Pero si vamos a ver lo que tiene la parashá de esta semana, Jacob sale de Beersheba vía a Harán escapando de Isab y porque su papá le dijo que se vaya a casar con algún familiar en Harán. Como vamos a ver, se pasa 14 años en una yeshiva, tiene el famoso sueño con la escalera, conoce a Rachel y se enamora, trabaja 7 años para casarse con ella. El suegro Labán, el día de la boda, le cambia a Rachel por la hermana y no se da cuenta hasta el día siguiente. Una semana después se casa con Rachel y ahora tiene dos esposas y tiene que trabajar 7 años más. Durante esos 7 años adicionales, termina teniendo 11 hijos con las dos esposas y con dos concubinas y hace un montón de dinero y plata con los animales y cosas que hacía con Labán y decide irse sin despedirse de Labán y luego Labán lo alcanza y hacen un trato de que solamente van a cruzar la frontera para bien. O sea, es bastante. Bastante cosas pasan como para que sea un solo párrafo. Y aunque lo leemos en 10 minutos, media hora, lo que sea que tarde leerla para allá, este proceso dura 34 años. 34 años. Porque Jacob está 20 años en Harán, 7 años esperando casarse con Rachel, se la cambian 7 años más y luego 6 años más hasta que tiene todos sus hijos. Más los 14 años que vamos a ver cómo se deduce que Jacob estuvo en una yeshiva. 34 años y es un solo párrafo. Interesante que la última vez que hice este shiur tenía 34, yo tenía 34 años. Y, oye, creo que puedo escribir más de un párrafo de lo que yo hice en 34 años. Entonces, that is the question. ¿Por qué la parashá de esta semana no tiene ningún espacio? Esa es la pregunta principal, pero vamos a tener preguntas adicionales.
del segundo o de los primeros psukim de la parashá dice, Vayifga bamakom vayalem sham ki ba hashemesh. Y de repente llegó al lugar y terminó reposando ahí y descansando ahí porque se puso el sol. Y ahí fue donde tiene el famoso sueño Jacob con la escalera y los ángeles que suben y los ángeles que bajan, porque representaba a los ángeles que lo estaban cuidando en la tierra de Israel. Se estaban yendo y estaban bajando unos ángeles que iban a salir con él fuera de la tierra de Israel. Pero hay un midrash que dice que cuando habla de que Vayishkav Bamakomahu y se acostó en ese lugar, ahí se acostó, pero los 14 años que estuvo en Yeshiva nunca se acostó, nunca durmió. Aparte, ahí durmió y los 20 años que estuvo donde Labán no durmió, no durmió. Como mismo Jacob se le queja a Labán, más adelante en la parashá, y le dice que yo cuidé a tus ovejas cuando hacía frío y cuando hacía calor y de día y de noche. Vatidar shenati me einai. Y el dormir se me iba de los ojos, no, no había tiempo para dormir. Eso dice el Midrash de que Jacob no durmió básicamente por estos 34 años, excepto la noche que durmió muy bien en el lugar del Bet HaMikdash y tuvo el sueño de la escalera. Y el Midrash, ese mismo Midrash, sigue diciendo, bueno, ¿y qué Mahu Omer, qué decía? ¿Qué estaba estudiando Jacob? Bienvenido, Hecker. ¿Qué estaba estudiando Jacob durante esos 34 años, o específicamente durante los 20 años que estaba en la casa de Labán? Y aquí hay dos opiniones. Rabbi Yoshua ben Levi dice que Jacob estaba constantemente diciendo 15 Teilim, 15 salmos, del Salmo 120 al Salmo 134, una y otra vez. Y Rabbi Shmuel dice, no, Jacob estaba haciendo todo el Teilim. El que se esté preguntando cómo Jacob puede hacer el Teilim si fue compuesto después por el rey David, we'll talk about that later. Pero las opiniones que traen es que Jacob estaba diciendo o todo el Teilim o 15 salmos del 120 al 134, que esos son los 15 famosos Shir la Ma'alot, canción de las ascensiones, que se leen todos el día 27 de cada mes. Y dice Shira Ma'alot, Shira Ma'alot, Shira Ma'alot, Shira Ma'alot, una y otra vez. Todos los Shira Ma'alot, esos son los 15 salmos que leía. Y como que la pregunta es que se está haciendo aquí también es, bueno, si vas a decir salmos, ¿por qué vas a decir estos 15? No tiene como más sentido que haya dicho todos, ¿por qué solo decir los 15? ¿Y cuál era el objetivo de estos salmos? El objetivo se supone es que Jacob tenía que mantenerse cuerdo, enfocado, motivado durante todo este tiempo, lidiando con Labán, el suegro, que se la pasaba haciéndole trampa. No solo le cambió la esposa, le cambiaba la forma de remunerarlo. Yo te voy a bonificar de esta forma, pero cuando le iba bien de esa forma, no, mejor te bonifico mejor de esta forma. Y le cambiaba el deal a cada rato. Y trabajaba día y noche y con calor y frío, y habían lobos y habían animales que le amenazaban a su rebaño. ¿Cómo se caló todo este tiempo a su suegro y a todos estos problemas? Diciendo los Teilim, diciendo Teilim. Pero pregunta es, bueno, ¿por qué solamente van a ser esos 15 Teilim y no todos? ¿Por qué Rabbi Yoshua ben Levi opina que son esos 15? Y vale la pena resaltar, aunque sé que lo sabemos bien, que los Teilim, el poder de los Teilim es algo inimaginable. Se describe en el Ayom Yom, el 24 de Shvat, en el libro de Ayom Yom que compuso el Rebbe con un pensamiento para cada día. El tercer Rebbe de Chabad, del Tzemach Tzedek, explica, si supieras, si uno realmente supiera el poder que tiene un pasuk de Teilim y el efecto que eso tiene en los cielos y cómo eso repercute aquí abajo en la tierra, no pararías de decir Teilim. No pararías de decir Teilim si uno entendiera realmente el efecto que eso tiene. Y bueno, Jacob estaba haciendo esto, según este Midrash. Por todo ese tiempo, esos 20 años, estuvo haciendo Teilim. Ok. Entonces, pareciera que esa es la clave del éxito. Hay que hacer Teilim todo el día
Si estamos en exilio, como estamos hoy en día, sin Bet HaMikdash, hacemos Teilim todo el día y listo. Pero obviamente hay que entender un poquito más. ¿Por qué esos 15 Teilim? El Hidar Rab Chaim Yosef David Azulay tiene una opinión que a mí me encanta en particular y no sé, en su momento cuando estudié por primera vez este shiur que está basado en una sija del Rebbe, tuvo su efecto. Y explica de que estos 15 Teilim de Shir Maalot representan un número muy particular. Representan los 15 años que Abraham, Yitzhak y Jacob, los tres patriarcas, estuvieron vivos a la misma vez, los tres. ¿Y cómo sabemos que fueron 15 años? Fácil. Sabemos que Yitzhak nace cuando Abraham tenía 100 años y luego Abraham fallece a los 175 años, momento en el cual Yitzhak tenía 75 años. ¿Y cuándo nace Jacob? Jacob nace, según la parashá, cuando Yitzhak tenía 60 años. Por ende, por ende, en ese momento Abraham tenía 160 y entonces los tres vivieron juntos por 15 años. Desde los 160 hasta los 175 de Abraham, los tres patriarcas vivieron a la misma vez. Entonces Jacob pudo disfrutar de su abuelo por esos 15 años, que obviamente fue una gran influencia. Incluso dice que Isav, que terminó bastante mal, no fue malo hasta que Abraham falleció. Empezó a hacer cosas malas cuando Abraham falleció. Y entonces parte de la respuesta de por qué decía 15 Teilim específicamente, era representando los 15 años que los tres estuvieron juntos en este mundo. Bueno, pero entonces, ¿por qué no dices del 1 al 14? ¿Por qué no dices otros 15 Teilim? ¿Por qué perdón, del 1 al 15? ¿Por qué no del 120 al 134? ¿Y por qué no del 1 al 15, del 16 al 30? ¿Por qué de esa forma? Eso lo vamos a ver. ¿Se entiende hasta ahora la pregunta y lo que estamos tratando de entender? Very good. Ahora, antes de responder estas preguntas, queremos responder una pregunta más. ¿Qué es este cuento de que Jacob estuvo 14 años en una yeshiva? ¿Para qué Jacob fue a la yeshiva? ¿Y en qué momento pasó esto? Entonces, hablemos un poquitico de cronología. A los que les guste la cronología y la historia en números, esto va a ser interesante. A los que los aburre, esto va a tardar un minuto. Cuando Yitzhak tiene 37 años, sucede la historia de la Akeidá, que casi lo sacrifican en Jerusalén. Y en ese momento nace Rivka. Cuando Yitzhak tiene 40 años, 3 años después, se casa con Rivka. Rivka se casa a los 3 años. A los 3 se empiezan a tratar de tener hijos y les tarda 10 años hasta que finalmente pueden tener hijos, cuando Yitzhak tenía 60 y Rivka tenía 23. Ok. A los 60 años de Yitzhak, ¿cuántos años tenía su hermano mayor, Ishmael? Tenía 74, porque Ishmael tenía 14 años más. Ishmael se hizo el Brit a los 13 años y Yitzhak nació un año después. Entonces, si Yitzhak a los 60 nace, a los 60 de Yitzhak nace Jacob y Ishmael tiene 74 años. Cuando Jacob justo se escapa, la Torá dice que Esav decide que él se quiere ir a casar con otra mujer porque sus esposas son kenaanitas y se dio cuenta de que a su papá no le gustan las mujeres kenaanitas. Entonces se decide casar con la hija de Ismael. Pero el Pasuk dice que quien lleva a la hija de Ismael a la jupá, al casamiento, al matrimonio, el hermano. ¿Por qué? Porque en ese momento justo fallece Ismael. O sea que Ismael fallece justo cuando Jacob se escapa a Harán. Y esta va a ser la pista para saber qué edad tenía Jacob cuando se fue de Beersheba hacia Harán. La Torá dice que Ismael cuando fallece tiene 137 años. Por lo tanto, Jacob tenía 63 cuando se fue de la casa. Porque cuando Jacob nació tenía 74.
Ismael. Y Ismael fallece a los 137. Por ende, Jacob tenía 63 años al salir de la casa y no se había casado todavía. ¿Sí? Luego, sabemos que estuvo 20 años en casas de Labán, porque ya lo dijimos. Y Yosef nace a los 14 años de estar allá. Y Yosef tenía 30 años cuando fue virrey de Egipto. Luego de que lo vendieron y todo el cuento, tenía 30 años. Luego de tener 30 años vienen 7 años de hambruna y 2 años de abundancia, perdón, 7 años de abundancia y 2 años de hambruna. Si empezamos a sumar todo esto, los 63 de Jacob, más los 14 que tenía Yosef, que son 77. Perdón, no, los 14 hasta que nació Yosef, que son 77, más los 30 años de Yosef, más los 7 años de abundancia, más los 2 de hambruna, da 116. Pero cuando Jacob llega a Egipto, él le dice al faraón, yo tengo 130 años. Sí, pero ya va. ¿Y dónde están los otros 14? Se nos fueron 14 años, ¿dónde están? De aquí viene la tradición de que 14 años Jacob pasó en la yeshiva de Shem y de Eber, Shem, el hijo de Noah. Estuvo 14 años antes de ir a Harán. Cuando se fue de Beersheba, primero estuvo en esta yeshiva 14 años y después se fue a Harán y pasó todo lo que acabamos de describir. ¿Ok? Esto lo explica Rashi con todo este lujo de detalle que yo le acabo de dar y todos estos años, etcétera. Pero la pregunta es, ¿qué estudió Jacob en esta yeshiva que no sabía ya a los 63 años? 63 años, educado por su papá ya Isaac, compartió 15 años con su abuelo Abraham. ¿Qué le faltaba estudiar a los 63 años? Que no, todavía no me voy a ir a casar. Tengo que pasar 14 años en una yeshiva. A los 77, por fin, se fue a buscar una esposa y le tardó 7 años casarse. O sea que fue a los 84 años que se casa Jacob. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que estaba haciendo Jacob ahí? ¿Se entienden todas las preguntas? ¿Por qué la parashá no tiene, es un solo párrafo? ¿Por qué los 15 Teilim, que son los que mantuvieron a Jacob enfocado mientras estaba en Harán en el exilio? ¿Y por qué estuvo 14 años en una yeshiva? Esas son las tres preguntas. Ok, let's try to understand todo esto. Entonces, a los 63 años, Jacob sale de su burbuja. Él vivió 63 años en una burbujita bonita en casa de mami y papi con Yitzhak y con Rivka. ¿Sí? Y se fue a Harán. Harán, dice, ¿por qué se llama Harán? Porque es Harón Afshel Makom, el lugar que despierta la ira de Hashem. Peor que Las Vegas, era Harán. Se fue de la burbuja a Harán. Señor, pero bueno, pasa por un lugar un poco más, menos alocado en el camino. Y entonces, y aparte de allá, ¿con quién iba a vivir? Con su tío Labán, que era famoso por los trucos y los engaños y todo eso. Sin ningún apoyo familiar, sin nadie que lo ayude, sin conocer a nadie, vas para allá. Eso es lo que estaba pasando. Ya y Jacob sabemos que se durmió en este lugar, en el Bet HaMikdash, y tuvo este sueño famoso con los ángeles que subían y bajaban, y dijimos los ángeles que subían eran los ángeles que lo iban a cuidar en Israel, que lo estaban cuidando en Israel, y los ángeles que bajaban son los que lo iban a cuidar en la tierra fuera de Israel. Es decir, que ya los mismos ángeles necesitaban herramientas distintas para proteger a Jacob en Israel que fuera de Israel, en Israel o en el exilio. Y por si acaso, hoy en día vivir en la tierra de Israel seguimos viviendo en el exilio mientras no haya Beit HaMikdash, por si acaso. Y dice, por eso Jacob tuvo que estar 14 años en una yeshiva. Si su papá, Yitzhak, nunca salió de Israel, nunca lidió con este tipo de cosas, nunca supo qué tiene que hacer fuera de la tierra de Israel, nunca tuvo que lidiar con un tío tramposo.
Era el cuñado, pero nunca se vieron. Al menos que Labán algún día haya venido a visitar y la Torá no lo cuenta. O sea, aunque Yitzhak le enseñó de todo a Jacob, no le enseñó cómo vivir en el exilio en un lugar que es Harón Afshel Makom, el lugar que despierta la ira de Hashem. Entonces, dijo, ok, tengo que ir a estudiar. Y voy a estudiar con Shem, que era el hijo de Noah, que sabía bastante de haber vivido fuera de la tierra de Israel. Y de Eber, que aparte presenció todo el episodio de la Torre de Babel, de la desintegración de una sociedad. Y entonces estudia ahí y se prepara para ver cómo voy a lidiar con un mundo fragmentado, con un mundo que está en contra de la divinidad, con un mundo corrupto, con un mundo que te engaña. Y por eso pasa 14 años en ese yeshiva. Y por fin llega a Harán y de una vez empieza a lidiar con Labán y a poner en práctica lo que aprendió y a tratar de ser exitoso. Y aquí Jacob entiende que para poder ser exitoso y no caer en todas las tentaciones, tiene que mantenerse conectado con su papá y con su abuelo. ¿Y cómo me mantengo conectado con mi papá y con mi abuelo? Voy a hacer algo con el número 15. El número 15 que representa los 15 años que estuvimos todos juntos. Voy a hacer 15 Teilim. ¿Y cuáles 15 Teilim? Los 15 Shir Lamalot, como vamos a ver ahorita en un ratico por qué. Entonces Jacob se aseguró que desde que salió de su casa en esta misión de conquistar la tierra fuera de Israel, incluyendo la preparación, la ejecución y el regreso, de siempre mantenerse conectado con su raíz, que es su papá, y con la raíz de su raíz, que es su abuelo, y no tomar ningún break, ninguna pausa, ningún descanso, ningún momento bajo la guardia, porque bajas la guardia en esa situación y no es que te mueres, sino se muere tu divinidad, se muere tu conexión y empiezas a caer para atrás, empiezas a perderte. Y por eso la Torá misma, en la parashá en donde Jacob hace esto, no hay ningún espacio, no hay ningún break entre párrafos. Es una prosa sin parar, porque Jacob dice, aquí no puede haber un descanso. Ah, ok, mira, ya. Fui a la sinagoga, hice un shiur, estudié aquí. Ok, ahora un break. Ahora un break, déjame pasarme por qué sé yo, Tony Romas, a comerme unas costillitas. Y luego resigo con Torah y Mitzvot. Un break. I need a break. I need to relax, ¿no? I need to relax. Jacob en ningún momento hizo eso. En ningún momento bajó la guardia. Estuvo absolutamente concentrado y enfocado todo el proceso. Nosotros también venimos de una burbuja, no por 63 años, pero venimos de una burbuja que es el Helek Elokam Imal Mamash, la parte literal de Hashem de donde venimos. Y estamos estudiando toda la Torá cuando estamos en el vientre de nuestra madre. Y después al salir deberíamos asegurarnos que no hayan huecos, que no hayan vacíos, que no hayan descansos, porque se pueden llenar con cosas que nos separen de nuestra raíz, que nos separen de nuestra fuente, que nos alejen del objetivo para el cual Hashem nos está dando vida día tras día. Incluso dicen que no hay momento tan feliz en toda tu vida que cuando estabas estudiando Torá en la barriga de tu mamá. Y por eso a los varones, cuando nacen el primer Shabbat, se le hace una fiesta, una fiestica pequeña, Shalom Zahar, como para calmarlo de que ya no está ahí y que aparte el ángel le pegó en los labios y le hizo olvidarse todo lo que aprendió. Y sabemos que nos despertamos en la mañana todos los días y empezamos el día con el Modé Ani Lefaneja, Melech Hay Bekayam. Gracias Dios por retornarme mi alma. Reconozco de dónde vengo y estoy como volviendo a nacer, volviendo a salir de esa burbuja de pureza. Y ahora me voy a enfrentar al todo el día y me tengo que enfrentar todo este día sin bajar la guardia, como una prosa entera sin espacio entre los párrafos. Como cuenta Belville Green, que era un gran científico que trabajó en la NASA, un Baal Tshuva con barba blanca, cuando yo lo vi. Y una vez hubo un científico que dio una charla
estaban analizando el problema de la exploración del espacio. Si vamos a explorar el espacio y el universo, imagínate que tenemos que ir a una estrella o a un planeta que está a 4,3 años luz lejos de nosotros, lo cual necesitas 800 años para llegar en una nave espacial. Estaba analizando esa situación. Y luego necesitas 800 años para regresar. Es decir, que la tripulación original, la tripulación que se convenció, vamos a ir a hacer esta misión, no van a llegar ni a un cuarto de la misión. Ni sus hijos tampoco, ni sus nietos, quizás sus bisnietos, son los que van a llegar al planeta ese y luego las generaciones van a seguir para regresar a la Tierra. Dice, ¿cómo hacemos para que esa misión se mantenga? Ok, los que empezaron el viaje están convencidos, vieron la Tierra, salieron de la Tierra y estamos haciendo esto y vamos a llegar y vamos a regresar. Los hijos, ok, le creen a sus padres. Los nietos, bueno, mi abuelito ese contaba un cuento ahí raro de un planeta Tierra. Me imagino que era verdad. Los bisnietos, ¿ya qué es qué? ¿Cómo vamos a hacer para que los bisnietos todavía quieran seguir manteniendo el objetivo, el viaje? How are we gonna do it? Y eso, o sea, hay un montón de otros problemas que resolver. ¿Cómo vas a tener una sociedad entera en una nave espacial y con la comida y la energía, etcétera? Pero ¿cómo vamos a garantizar que en el año 1000 de ese viaje todavía la generación que esté ahí todavía mantenga el rumbo original planteado? Una generación que nació en el espacio va a morir en el espacio y todavía tiene que creer en un planeta Tierra. How are we gonna do that? Está explorando este científico en esta reunión de simposio de científicos. Y el profesor Belbel Green se paró y dijo, mira, si logramos descifrar cómo los judíos lo han logrado estos miles de años desde que recibieron la Torá en Har Sinai, y más nunca Dios les ha hablado. Es el abuelo del abuelo del abuelo. No, sí, nosotros, el abuelo habló con Hashem y Hashem nos dijo hagan esto. If we can figure out cómo lo hacen los Yehudim, lo vamos a poder hacer nosotros también en el espacio. Esa fue la respuesta de Belbel Green a este señor. Entonces, lo primero es que no hayan espacios vacíos, huecos, y de eso se encargó Jacob Avinu para mantener la conexión y el rumbo. Y por eso Jacob decía, no solamente 15 capítulos de Teilim, sino específicamente los 15 capítulos de Teilim de Shir Lamalot, el 120 al 134. Shir Hamalot empieza con la palabra canción. Shir es canción. Wow, una canción, típicamente una canción denota algo alegre, ¿no? Música, algo alegre. Pero como Jacob estaba cantando, estando fuera de la tierra de Israel, en un lugar donde le hacen trampa, en un lugar donde no duerme, en un lugar donde está todo el día sufriendo o con frío o con calor o protegiendo a sus animales de los lobos y quién sabe qué trampa le va a hacer mañana a su suegro. ¿Cómo puede estar él cantando en ese camino? Pero Jacob nunca dejó de ver que todo su camino era una misión que tenía, una sola misión, de donde no solo había luz al final del túnel, sino que cada paso que daba era una oportunidad de progreso, era una oportunidad de crecimiento, era una oportunidad de conquista, era una oportunidad de revelar parte de su alma. Y entonces este Shira Malot, esta canción de la ascensión, es de disfrutar esa subida, de disfrutar la elevación, de disfrutar la transformación de la oscuridad en luz. No solo voy a disfrutar cuando llegue al tope de la montaña, voy a disfrutar cada paso que doy trepando esa montaña. Entonces no hay que esperar a terminar de conquistar el mal para cantar. Puedes cantar en el camino sabiendo a dónde vas a llegar. Eso es el Shira Ma'alot, la canción de las ascensiones. ¿Sí? Y como dice el Teilim 120, el primero de estas 15 canciones, que empieza Shira Ma'alot el Hashem Batzarat Ali Karata Vayaneini, una canción de las ascensiones, en mi estrés he llamado a Dios que me responda. Y ese
Teilim termina con la frase Ani Shalom vejiadaber hema la milhama. Yo estoy en paz, pero cuando hablo, estoy listo para la guerra. Again, si lo leo en inglés se van a emocionar con la changa de Maduro. Peace, peace, war, war. Pero that's not what I mean. Jacob se queja que tiene que lidiar con mentiras, pero termina diciendo, estoy en paz, estoy en shalom, estoy tranquilo, estoy enfocado en lo que tengo que hacer. Estoy en un Shira Ma'alot, en una canción de las ascensiones, aun y cuando estoy enfocado y listo para la guerra. Y como dice el Teilim 121, no se preocupen, no vamos a decir algo de todos los, de todos los 15 Teilim, pero como dice el siguiente Teilim 121, la segunda canción de las ascensiones, quizás de las más famosas, Shira Malote Saenael Hearim Me'ain Yabo Ezri, canción de las ascensiones. Subo mi vista a las montañas y me pregunto, ¿de dónde va a venir mi ayuda? Me ayin Yabo Ezri, ¿de dónde va a venir mi ayuda? Y la misma frase, me ayin Yabo Ezri, que significa ¿de dónde va a venir mi ayuda? Se puede leer como me ayin Yabo Ezri. Mi ayuda viene de Ayin. ¿Y quién es Ayin? Ayin es la fuente de todo. Como dice que el mundo fue creado Yesh me Ayin, algo de la nada. ¿Quién me va a ayudar? Dios me va a ayudar. Me Ayin Yabo Esri. No es una duda, es un fact, es un hecho. Estoy cantando una canción de las ascensiones porque en este camino difícil, oscuro, lleno de problemas, me Ayin Yabo Esri. Del Ayin me llega mi ayuda. Entonces la realidad es que Jacob no dejó ningún espacio, mantuvo siempre el enfoque en la misión. Y no solamente porque al final de la misión, 34 años después, iba a haber un poquito de luz, sino vamos a disfrutar cada paso, cada camino, manteniéndonos conectados con nuestra raíz que representan los 15 Shila Maalot, pero también con el hecho de que es una canción de las ascensiones. Entonces, Ubehein, hay que despertarse con el Modé Ani y de ahí en adelante mantener el día completamente enfocado. Nunca bajar la guardia. Prepararte para lo que viene, como hizo Jacob. Ah, me voy a ir a Harán, déjame prepararme. Déjame prepararme, no solamente wing it, a ver cómo me va, me voy a preparar. Conéctate con el ayin, conéctate con la fuente de donde vienes y que al final también es la fuente de nuestra ayuda. Y cantemos y estemos siempre besimjá, siempre con alegría, la alegría que es contagiosa y que te hace poderte mover con más rapidez para que podamos disfrutar de este camino y tener la ascensión final con la llegada de Mashiach Tzidkeinu, Imheira Beyameinu, Lehaim Lehaim. Ajá, Any questions? ¿Qué Tehillim debemos hoy atender? ¿Qué Teilim vas a decir? ¿Qué? Puedes decir del 120 al 134. Ok. Eso es lo que eso decía es Jacob todo el día, todo el tiempo. 120 a 134 solamente, decía él. Sí, pero si lo quieres imitar, eso es lo que decía el 120 al 134. Especialmente cuando tienes que enfrentar la oscuridad, cuando tengas que Es viajar a New York. Para adelante. Diga 120, 134. 120 Y a Rachel 134. tenía 3 años. ¿Cómo? Rachel tenía 3 añitos. Rivka. Rizka, perdón. Cuando se casó tenía 3 años, pero Pero eh, esperaron 10 años hasta tratar de tener hijos. Tardaron 10 años en tenerlo. Yes. Alguien prestó atención a la numerología de los años que expliqué. Está bueno. los egresados de la Simón Bolívar. Yo soy de la metro, entonces ¿Y no pasa nada. qué otros Teilim me recomiendas para enfrentar toda esta oscuridad? Bueno, de este Shur son esos. Todos los Teilim son buenos. Siempre puedes decir el capítulo 20, siempre puedes decir el capítulo de tu edad. Siempre puedes decir el capítulo del Rebe, que ahorita el capítulo del Rebe está entre esos 15 Teilim, el 124. Eh,
Cualquier Teilim es 124. bueno. El Ayom Yom dijo que el poder de los Teilim es increíble, en general, no de uno específico u otro, pero en esta sija en particular, basada en este Midrash, se habla del 120 al 134. Que aparte son corticos, todos menos uno. O sea, todos son máximo media página. Y no sé si yo me perdí, pero ¿cómo leía los Teilim antes? No, y le ibas a explicar. Dije que no, eso lo dije que no lo pregunte. Ah, bueno, Eso es lo que dice el Midrash. Es lo ok. que dice el Midrash. Sabemos que los patriarcas cumplían toda la Torah antes que fuera entregada. Como decía estos Teilim, it's above my pay grade. It's above everybody's pay grade. Em, pero la enseñanza se mantiene. Good, hay questions, qué bueno. ¿Qué más? ¿Qué pasa en Venezuela? Peace, peace. Peace forever. Está pidiendo pis, ¿Qué sí. pasa con los aviones? No, También se está haciendo pis. vuelos. Pasará lo que Dios quiera. Es parte de las ascensiones para el Hay pueblo que- de Venezuela. Quería preguntar por si alguien sabía algo que no sé. No, tranquilo que si pasa algo te vas a enterar de tu yerno. Gracias. Ok, guys. Que sea Gracias, excelente Papayana. semana. Buenas noches. Rabino, Hassan, gracias por todo. Un abrazo. Spoiler, Dani, spoiler. Thank you very much.